Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, las series turcas dobladas que son fáciles de ver y te atrapan desde el primer episodio. Sí, esos dramas que te hacen olvidarte de todo, que te roban el sueño y que te dejan pensando en sus personajes días después. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de los galanes turcos y las historias llenas de pasión, intriga y toques de comedia? Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque les tengo una lista cuidadosamente seleccionada de 10 series turcas que, en mi opinión, son perfectas para empezar o para seguir disfrutando de este género. Y por supuesto, todas ellas dobladas al español, para que no se pierdan ni un solo detalle de las tramas y puedan disfrutar al máximo de la experiencia. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren seguir recibiendo recomendaciones como estas, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, es gratis, así que, ¿por qué no? Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos con esta lista de 10 series turcas dobladas que te van a enganchar. *** La magia de las series turcas, un fenómeno global ***. Antes de sumergirnos en nuestra lista, quiero dedicar un momento a reflexionar sobre el fenómeno de las series turcas a nivel mundial. Lo que comenzó como un pequeño nicho de mercado se ha convertido en una auténtica invasión cultural, conquistando corazones en América Latina, Europa, Asia y hasta en el propio Estados Unidos. ¿A qué se debe este éxito arrollador? Creo que la clave reside en la combinación de varios factores. En primer lugar, las series turcas ofrecen historias universales, con temas como el amor, la familia, la ambición, la traición y la superación personal, que resuenan con audiencias de todas las culturas. En segundo lugar, la producción es de alta calidad, con guiones bien elaborados, actuaciones convincentes y una cinematografía cuidada que crea atmósferas visualmente impactantes. En tercer lugar, los actores turcos, con su carisma y atractivo innegables, se han convertido en verdaderas estrellas internacionales, generando una legión de fans que los siguen fielmente en cada proyecto. Además, las series turcas suelen ser más largas y detalladas que las series occidentales, lo que permite a los espectadores conectar más profundamente con los personajes y las tramas. Esta narrativa extendida, combinada con la intensidad emocional de las historias, crea una experiencia de visualización adictiva que te atrapa desde el principio y te deja con ganas de más. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel fundamental del doblaje. Gracias al doblaje al español, las series turcas se han vuelto accesibles a un público mucho más amplio en el mundo hispanohablante, eliminando las barreras lingüísticas y permitiendo que todos puedan disfrutar de estas historias fascinantes. Ahora sí, con esta introducción, estamos listos para empezar con nuestra lista. En el número 1 y con razón, tenemos Amor Eterno o Karasevda, como se titula originalmente. Esta serie es un clásico moderno, un drama romántico que te va a hacer llorar, reír y suspirar al mismo tiempo. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de otros. La química entre los protagonistas es increíble y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Además, la fotografía es preciosa y la banda sonora es simplemente espectacular. Si no la han visto, tienen que darle una oportunidad. *** Profundizando en Amor Eterno, un romance prohibido que traspasa fronteras ***. Amor Eterno es mucho más que una simple historia de amor. Es una exploración profunda de las diferencias sociales, las presiones familiares y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por amor. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas de origen humilde, mientras que Nihan, encarnada por Neslihan Atagul, es una joven artista de una familia adinerada. A pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente y sueñan con un futuro juntos. Sin embargo, su amor se ve amenazado por Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan y está dispuesto a hacer lo que sea para tenerla. Emir manipula a la familia de Nihan y la obliga a casarse con él, separando a Kemal y Nihan para siempre. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, decidido a vengarse de Emir y recuperar a Nihan.
La serie explora la complejidad de sus sentimientos, la lucha entre el amor y el odio, y las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado. Amor Eterno es una serie que te llega al corazón, te hace reflexionar sobre el amor verdadero y te mantiene en vilo hasta el último episodio. En el segundo lugar, les presento ¿Qué culpa tiene Fatmagul, o Fatmagul Unsuku Ne? Esta serie es más que un simple drama, es una historia de superación, de lucha contra la injusticia y de encontrar el amor en medio del caos. Fatmagul es una joven que sufre una terrible tragedia y debe reconstruir su vida con la ayuda de Kerim, un hombre atormentado por su pasado. La serie aborda temas muy importantes y lo hace de una manera muy sensible y realista. Es una historia que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. *** El impacto social de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Una voz para las víctimas ***. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie que ha tenido un impacto social significativo en Turquía y en otros países donde se ha emitido. La serie aborda el tema de la agresión sexual de una manera directa y honesta, mostrando las consecuencias devastadoras que tiene para la víctima y su familia. La serie fue elogiada por su valentía al abordar un tema tabú y por dar voz a las víctimas de agresión sexual. También generó un debate público sobre la importancia de la justicia y la necesidad de proteger a las mujeres de la violencia. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No es una serie fácil de ver, pero es una serie importante que te hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y te inspira a luchar por un mundo más justo e igualitario. Ahora en el tercer puesto tenemos Habitación 309 o No, 309. Si buscan algo más ligero y divertido, esta es su serie. Es una comedia romántica llena de enredos y situaciones hilarantes. La historia se centra en Lale y Onur, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a pasar la noche juntos en la habitación 309 de un hotel. Lo que no saben es que esa noche cambiará sus vidas para siempre. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. *** Habitación 309 Un remanso de humor en el universo de las series turcas ***. En contraste con los dramas intensos y las historias desgarradoras que suelen caracterizar las series turcas, Habitación 309 ofrece un respiro refrescante con su humor ligero y sus personajes entrañables. La serie se centra en la historia de Lale y Onur, dos personas que se conocen en circunstancias inusuales y que, a pesar de sus diferencias, se ven obligados a lidiar con las consecuencias de una noche inesperada. La serie se basa en el humor de situación, con enredos divertidos, diálogos ingeniosos y personajes secundarios extravagantes que añaden un toque cómico a la trama. Habitación 309 es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica sin complicaciones, que te haga reír a carcajadas y te deje con una sonrisa en el rostro. En cuarto lugar, les recomiendo Sila. Esta serie nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y costumbres arraigadas. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña y que años después, se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su hermano. La serie explora temas como el choque cultural, la opresión femenina y la lucha por la libertad. Es una historia intensa y conmovedora que te va a dejar pensando durante días. *** Sila Un viaje a las profundidades de la cultura turca y la lucha por la libertad ***. Sila es una serie que te sumerge en un mundo diferente, lleno de tradiciones ancestrales y costumbres arraigadas. La historia se centra en Sila, una joven que creció en una familia rica en Estambul, pero que es obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía para casarse con un hombre al que no ama. La serie explora el choque cultural entre la vida moderna de Sila y las tradiciones conservadoras de su pueblo. También aborda temas como la opresión femenina, el matrimonio arreglado y la lucha por la libertad. Sila es una serie intensa y conmovedora que te hace reflexionar sobre la importancia de la identidad cultural y la necesidad de luchar por nuestros derechos. En el quinto puesto, tenemos Cara para Ask o Dinero sucio y amor. Esta serie combina romance, acción y misterio de una manera muy efectiva. La historia sigue a Omer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y a Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está envuelta en negocios turbios. Juntos deberán descubrir la verdad y luchar contra una red de corrupción que amenaza con destruirlos. La trama es adictiva y los personajes son muy complejos y bien desarrollados. Llegando a la mitad de nuestra lista, en el sexto lugar, les sugiero Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC.
La historia se centra en Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia rica en Estambul. Allí conocerá a Mira, una joven hermosa y popular que le cambiará la vida. Es una serie juvenil llena de romance, drama y conflictos sociales. En el séptimo puesto tenemos Erkencicus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es una de las más populares de los últimos años. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. La serie es divertida, fresca y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas es palpable y te hará suspirar en cada episodio. Ahora, en el octavo lugar, les recomiendo Cesur Begucel, o Valiente y Hermosa. Esta serie es un thriller romántico lleno de intriga y secretos. La historia se centra en Cesur, un hombre misterioso que llega a un pequeño pueblo para vengar la muerte de su padre, y en Swan, una joven hermosa y exitosa que es la hija del hombre al que Cesur culpa de su desgracia. La serie está llena de giros inesperados y te mantendrá al borde del asiento. En el noveno puesto tenemos Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica es perfecta para pasar un buen rato y reírse a carcajadas. La historia se centra en Defne, una joven que se ve obligada a fingir ser la novia de Homer, un exitoso empresario, para ayudar a su familia. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convertirá en algo mucho más complicado. Y por último, pero no menos importante, en el décimo lugar, les presento Yerde, o Infiltrado. Esta serie es un thriller de acción que te va a mantener enganchado desde el primer minuto. La historia sigue a Sarp y Umut, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en policía. La serie está llena de tensión, suspense y giros inesperados. Y ahí lo tienen, mi lista de 10 series turcas dobladas que son fáciles de ver y que te van a enganchar. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les guste. Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que hay muchas otras series turcas maravillosas que también merecen la pena. Para resumir, hoy hemos explorado 10 joyas de la televisión turca, todas ellas dobladas al español para que puedan disfrutar de estas historias sin perderse ni un detalle. Desde dramas románticos intensos como Amor Eterno y ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, pasando por comedias ligeras como Habitación 309 y Pájaro Soñador, hasta thrillers llenos de suspense como Dinero Sucio y Amor e Infiltrado. Hemos recorrido un amplio espectro de géneros para todos los gustos. Espero que esta lista les haya abierto el apetito y que se animen a descubrir estas series, que estoy segura, les robarán el corazón. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, y me anima a seguir creando contenido como este. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné? ¿Tienen alguna otra recomendación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a llegar a más personas que aman las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y feliz maratón de series turcas. Hasta la próxima.